¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Lescano. Soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Una vez más, en lo que denominamos la voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Perdón, tenemos un problema técnico acá. Eh, eh, la voz en primera persona de los pueblos indígenas y sus comunidades. Una vez más, con dos hermanos de los pueblos indígenas. En primer lugar con Amalia Vargas y con Raúl Vivero. Pero antes quiero presentar a Nina Jaramillo. Ella es parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Buenas tardes a todos, a los invitados, a Marcelo y contarles, el otro día nuestros seguidores nos estaban diciendo qué interesante eso que hacen y no me podían decir el nombre del observatorio, entonces yo les quería contar un poco, ¿no? Este Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas es un espacio de análisis, de reflexión de la realidad de los pueblos indígenas desde las perspectivas jurídicas. Bueno, nosotros de formación, los dos somos abogados, política, económica, social, cultural, espiritual. Y este espacio está integrado también por otros hermanos originarios, entre ellos Gabriel Jofré, nuestra compañera también Carmen Burgos. En su inicio también Fernando Quiroga le dio impulso al observatorio y estamos buscando visibilizar las demandas, las luchas y las conquistas de los pueblos. Y tenemos varias herramientas que hemos desarrollado y que hemos recogido también a lo largo de este camino y en el espacio del blog que está en la web. Tenemos el centro de documentación sobre la consulta previa, libre e informada, también de ahí el nombre que nos convoca, y un mapa de conflictos este, localizado. Y bueno, si quieren seguir conociéndonos, los invitamos a visitar esas experiencias. Y bueno, también nos hemos abocado, en otro momento lo hablaremos con más detalle, al tema de los derechos lingüísticos. Así que con esta introducción, les quería decir bueno, gracias por venir, visitarnos y compartir con los invitados de hoy. Gracias a María, gracias Raúl por participar y también al Centro Universitario de Idiomas por acompañarnos desde las redes sociales. Sí, hoy, como dije anteriormente, nos acompañan dos hermanos, Amalia Vargas. Amalia es parte del pueblo quechua de la nación Chicha, en Cava. Es investigadora, licenciada en culturas tradicionales, docente de arte y folclore, magíster en cultura y sociedad. También por el pueblo Coya nos acompaña Raúl Vivero en la provincia de Salta. Es miembro de la organización Coya Marca y secretario del Consejo Indígena de Iruya en la provincia de Salta. Pero bueno, agradecerle a los dos por aceptar nuestra invitación y bueno, comenzar con Amalia. Eh, Saludarte, Amalia, agradecerte de vuelta nuestra invitación y bueno, buenas tardes. Buenas, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Saludar a todos nuestros hermanos, Imainalia Cayanqui, Turaicuna, Guarnicuna, desde Adiayala, Mari Mari Lamien, Mari Mari Copuché, a todos nuestros hermanos de Chile que hoy están asistiendo también. Y bueno, no quiero dejar de saludarlos porque ellos recibieron unos mensajes de nuestros abuelos de los loncos. Y como sabemos cómo están en esta situación, siempre es importante también, ¿no?, generar buena energía para ellos. Gracias por la invitación en este espacio que creo que es muy importante para los pueblos originarios que hoy seguimos vivos, ¿no?, y seguimos estando en diferentes lugares. Yo creo que, como decía Nina, ¿no?, este espacio es importante porque muchas veces somos invisibilizados, ¿no?, como personas, ¿no?, como sujetos de derecho, como personas originarias de su territorio, ¿sí?,
Entonces, hoy le llaman, en algunos lugares somos ninguneados, ¿no? Entonces es importante también que nosotros aprendamos a valorarnos. Es el primer paso que tenemos que hacer, ¿no? Así que gracias, Nina, por la invitación. Y bueno, aprovechando, Amalia, que podemos juntarnos así virtualmente, una de las inquietudes que queríamos que vos nos cuentes, porque como mujer es una perspectiva y un sentir y un pensar, un recordar y un homenajear a una de las líderes, ¿no? A Bartolina Sisa, y que nos dé ese contexto que Bartolina vivía en aquel entonces, ¿no? Cómo surge una mujer desde eso y hacer un recorrido hasta pensar en la mujer actual, en la mujer homenajeada. Ahora el 5 de septiembre va a ser, estamos ante distintas luchas, ¿no? En Bolivia está atravesando un golpe de Estado institucional y qué más parecido al ataque a la vida, a la violencia, al pensar un futuro. Y bueno, y ser una mujer pues, en el ámbito de la urbanidad y también tener esas otras cargas, ¿no? De decir todavía estamos y todavía somos. Así que bueno, pequeña pregunta que te he hecho. Así que bueno. Muy grande y un poco vos ya lo sabés, nuestra lucha está acá. Está acá y los dolores también están acá. Mucho trabajo, el trabajo de ayudar a los pueblos originarios para mí es una responsabilidad, ¿no? Y es un poder de la palabra que ellos me dan muchas veces para que yo pueda transmitir. Por eso saludé a los hermanos mapuches, porque muchas veces me mandan los mensajes y es esto traducir a texto lo que te mandan por audio, ¿no? Qué importante esto también de Bartolina Sisa, que vos me preguntas, ¿no? ¿Quién era Bartolina Sisa? Bartolina Sisa, ¿sí? Era una mujer tejedora, una mujer aymara, se dedicaba a ayudar a sus padres y al comercio. Iban, bueno, a diferentes lugares a hacer comercio junto con sus padres y ahí conoció a Tupac Katari, ¿no? Con quien se van a juntar en un momento porque están cansados de la lucha, están cansados del sometimiento, ¿sí? Antes que nada yo quiero leer este texto para que contextualicemos, ¿no? Ella nació el 24 de agosto, ¿sí? En Caracatú, ¿sí? Entre 1754 y 55, cada cronista, ¿no? Tiene un dato diferente, pero en la provincia de Loaiza, departamento de La Paz, Bolivia, hoy actualmente Bolivia, y junto con Tupac Katari y 40.000 hombres de comunidades cercaron la ciudad de La Paz en 1871, ¿sí? Hoy se están despertando también los espíritus, ¿no? Los abuelos, en este Pachacuti, de las dos energías, femenina y masculina, ¿no? Ese es el volver, el retorno. Pero hay algún reconocimiento que se hizo en La Paz, que es según la ley 3102, el 15 de julio de 2005, donde la reconoce, ¿no? Declárese, ¿no? Héroe y heroína nacional aymara, ¿sí? A Bartolina y a Juliana Paza, ¿sí? Juliana Paza, hoy llamado, ¿no? Tupac Katari. Y algo que también no quiero dejar de nombrar porque es justamente una escuela, y agradezco al hermano Rafaela Paza que me mandó el texto, que hay una escuela acá que se llama Bartolina Sisa, ¿no? Por la ley 4368, el 15 de noviembre de 2012, la legislatura porteña, ¿sí? Sanciona a fuerza de ley. Artículo 1, sustituyase el nombre de Franklin Delano Roosevelt por el de Bartolina Sisa, que es la escuela número 19 del distrito 17, ubicado en la calle María del Carril, 4957. La directora Liliana Pintos, que falleció el 16 de mayo de ahora, fue la coordinadora de cambiar el nombre, ¿no? ¿Qué significa esto? Una mujer, ¿no? Desde acá de Buenos Aires conoció y reconoció esa fuerza de esa mujer aymara, de esa mujer que luchó y propuso el cambio de este nombre, ¿no? ¿Qué nos está diciendo este contexto? Que somos nosotras las que tenemos que cambiar, no tenemos que esperar otro que venga a ser, o esperar siempre a alguien, siempre esperar un líder, ¿no?
nosotros tenemos que empezar a buscar esa energía que tenemos, ¿no? Algunos lo llaman empoderamiento, ¿no? Yo lo llamo, ¿no? Fortaleza interior de nuestra, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Bartolina Sisa, ella era una mujer tejedora, ¿sí? Que se conoció con Juliana Pazza, y después que se llamó Tupac Katari cuando conoció a Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque empezaron a unirse las fuerzas, porque empezaron a visitar diferentes comunidades y en los viajes de comercio reconocieron la lucha, las desgracias, las violaciones, las vejaciones, tanto de mujeres y hombres, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, ¿no? Se dedicaron a sacar el oro, ¿sí? Y la plata de la mina que está en Potosí. Entonces se encargaban de reclutar hombres, quechuas y aymaras, entre 18 años en adelante, y estaban hasta los 50 y tanto sometidos a la esclavitud, sacando las piedras de la mina que ellos necesitaban, ¿sí? para enriquecer, no sé, llámense sus iglesias, sus instituciones, para mandar todo a España, ¿no? Entonces, eso por un lado los hombres, ¿no? Sacados de sus hogares. Las mujeres de esa época, de 1870, 70 y antes, de mucho tiempo antes, ya venían sufriendo, también eran sacadas de sus territorios, ¿sí? Como así era Bartolina, mujer tejedora, ¿sí? Muchas mujeres tejedoras eran llevadas y obligadas, ¿no? A ser usadas, porque no hay otra palabra, ¿no? Y esclavizadas para tejer para el español. ¿Qué tejían? ¿Sí? Y eso me recuerda a mi abuela. Tejían esas bolsas donde ponemos la papa, donde ponemos la quinoa, esas bolsas que a veces las vamos a reconocer, que son marrón oscuro y marrón clarito y negro, que solo son rayadas, porque esas son las más clásicas y fáciles para trabajar, ¿sí? Mi abuela cargaba en eso. Yo me acuerdo que esas bolsas eran las que más resistían. En esas bolsas llevaban el oro, la papa, tejían colchas, tejían las cosas tanto para el Estado español, y con esas también traficaban y vendían esas colchas, esos telares, todas las lifias tejidas por las mujeres. Recuerden que sus telares siempre tenían figuras iconográficas, animales, flores de la zona. Eran vendidas y traficadas también a Europa, ¿sí? Eran traídas en burro, ¿sí? Traídas en carga, y la única que resistía era ese tipo de telares, ¿no? Entonces, las mujeres eran explotadas. Por otro lado, las mujeres, ¿sí? Existía un derecho de cuando una mujer estaba por casarse, el derecho de pernada, que se llama tus primae noctis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el gobernador de ese lugar, incluso dicen los sacerdotes y los soldados, tenían derecho a violar a esa mujer antes que se case, ¿sí? Entre paréntesis, está en los textos a desvirgarla. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Imagínense en esta época. Bartolina, que se sintió terriblemente, ¿no? Ver su familia, porque no es como hoy lo que pasa, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y qué pasa en Tupac Amaru, Jujuy? Y yo digo, pero es donde yo vivo, no le está pasando en otro planeta, es nuestra familia, ¿sí? Entonces, así como pasaba en esos tiempos, ¿no? Hoy sigue pasando, ¿no? Los abusos de los territorios, ellos estaban cansados, ¿no? De las violaciones, del maltrato. Las mujeres, después de ser usadas, que ya no podían tejer más, eran devueltas a sus comunidades, violadas, maltratadas, golpeadas, ¿sí? Entonces, todo eso provocó también, ¿no? Su coraje a una mujer, ¿no? Hermosa, ¿sí? Como dicen las crónicas, pero muy fuerte, ¿sí? Y con mucho poder de decisión. Y bueno, y ahí cuando se conoció con Tupac Katari, bueno, empezaron esta lucha, ¿no? Esta lucha que fue silenciosa, donde fue reconocida por diferentes comunidades, ¿sí? En un momento nombran a Tupac Katari y a Bartolina Sisa, ¿no? A ella Mama Tatia, ¿sí? Que significa la mujer con sabiduría que sigue también al compañero. Eran dualidad, ¿sí? La dualidad le llaman chachahuarmi, ¿no? O sea, eran dos complementos que se fortalecían para esta lucha.
Me decía hoy, preguntaba un hermano que también se llama Katari, decía, es que ser mamá Tatia, ¿no? Y ser Tupac Katari es como, se unieron dos energías, la femenina y la masculina, para nosotros Tataín y Mamachilla, la energía del sol y de la luna, desde lo cósmico es eso, ¿no? Esas energías que se fortalecen para esta lucha, ¿sí? Yo creo que esta lucha fue en nombre de muchos pueblos diezmados, ¿sí? Muchos años atrás. Entonces, ellos empezaron a seguir liberando pueblos. Bartolina, ¿sí? se separó de su esposo. En esa época, la mujer, ¿no? Siempre, desde los españoles decían, bueno, ¿cómo una mujer va a liderar, no? Total, una mujer es una debilidad, ¿sí? Pero ellos no saben el tipo de manejo de las cosmovisiones andinas y de las mujeres que son originarias, que tienen, ¿sí? El mismo rango y el mismo peso, ¿no? Y la misma fortaleza. Entonces, quisieron diezmarla y ella ganó la batalla a los españoles, ¿sí? Entonces después fue, bueno, lamentablemente fue atrapada, estuvo un año presa, maltratada, golpeada, no le daban de comer, ¿sí? Y ahí Tupac Katari ofreció entregarse también, ¿no? Para recuperar a su esposa, y bueno, después, bueno, como todos sabemos, vino, ¿no? toda esta vuelta de donde terminaron ellos siendo asesinados, cuando incluso un veedor dijo que Bartolina Sisa podría ir presa, castigada, a la casa de algún español y que sea empleada de por vida, ¿sí? Que sea esclava de por vida. Pero eso no le gustó mucho a un tal Segurola, ¿sí? ¿Y qué dijo? No, que la van a matar, o sea, la mandaba al asesinato y terminó ella degollada, no ahorcada, ¿sí? Y a lo mismo que Tupac Katari, que todos conocemos, ¿no? Tirándole las piernas y las manos de cada brazo con un caballo y repartiendo sus cabezas y sus piernas y su brazo a diferentes regiones de donde eran ellos, ¿no? Incluso la cabeza de Bartolina se dice que se la mandaron, ¿sí? Al territorio de donde eran ellos. ¿Para qué? Para que vean que el poder lo tienen, ¿no? El colonizador, que nadie pueda volver a hacer una revuelta. Y decían ahí en el texto de las crónicas, ¿no? Bartolina Sisa, la esposa del endemoniado, del salvaje indígena, ¿no? Son los conceptos que siempre utilizan, siempre cuando alguien se quiere revelar, ¿no? Siempre cuando alguien quiere hacer algo es salvaje, es malo, ¿no? No tenemos palabra muchas veces los pueblos originarios. Hoy en día, como bien lo decía Nina, ¿cuál es el concepto? Yo creo que es lo mismo con diferentes ropas, ¿sí? Utilizamos diferentes cosas, ya no será señal de humo con espejito, ahora mandamos el celular, WhatsApp, pero estamos siendo los mismos, también diezmados muchas veces en nuestros territorios, como es el litio de Salta por la empresa canadiense, pero los hermanos siempre siguen luchando por su territorio. Yo creo que es el tiempo también de ser tejedoras como era Bartolina, tejedoras de sabiduría, tejedoras de conciencia, que despertemos la conciencia no mediante, ¿no? de ir a matar a la gente, de defendernos, pero sí mediante del poder de la palabra que tenemos todos, el poder de la palabra que nosotros podemos fortalecer y que nosotros damos pie a que la gente crea en nosotros. Y nosotros somos los que tenemos el poder de hacer las cosas. Porque nadie nos está atando. Nadie me tiene la mano así que diga que no haga nada. Entonces, nada más que nosotros nos tenemos que dar el permiso de hacer las cosas. Es tiempo de movernos. Este es el tiempo, este encierro es para despertar la conciencia y volver al trueque, y volver a sembrar nuestras semillas, y volver a tejer como hacía Bartolina Sisa, ¿no? Pero tejer redes internacionales, tejer redes de sabiduría, tejer redes de educación, tejer redes de lo que están haciendo ustedes, ¿no? De cuáles son las leyes para que yo me pueda defender, ¿no? ¿Cómo puedo aprender yo que estoy en medio de la puna? Hoy puedo aprender por este medio, ¿no? Yo creo que es muy importante este espacio, ya para ir redondeando, que seamos como Mamá Taquia, ¿no? Y como esto, ¿no? Cachaguani. Siempre va a haber un hermano que va a ser un Tupac Katari, y siempre va a haber una hermana que se va a terminar.
Entonces el hermano puede ser, ¿no? El que está luchando hoy también por su territorio. Solo pensemos en energía, porque somos eso, ¿no? Energía, y bueno, esto un poco para compartir de que se ha luchado mucho, ¿sí? Y es tiempo de que también conozcamos, de descolonizarnos. Primero descolonizarnos de acá. No me voy a poner una ropa de marca, no voy a comprar cosas que vengan ni en lata ni en fiambre, yo no tomo nada que venga en botella. No tomo. ¿Por qué? Porque no voy a gastar mi cuerpo y que me venga el cáncer. Yo no le compro al sistema capitalista. Esa es la manera de ayudar a los pueblos originarios y de descolonizarlos. Empezar a consumir lo nuestro, ¿sí? Y lo que hacen los hermanos. Y de paso nos mantenemos sanos y subimos el sistema inmunológico. Porque hay muchas cosas que se bajan en el sistema, ¿no? Como el pensamiento negativo y comer cosas que solo venden en los supermercados. Así que bueno, es un poco para compartir y bueno, acá siempre para despertar la conciencia. Sí, así es, Amalia, cómo partimos, ¿no? Cómo seguimos, cómo continuamos ese camino y cómo reflexionamos con lo que está pasando, ¿no? La pandemia, el COVID está dejando mucha gente querida que es parte de nuestra gran familia, y bueno, pero igualmente nos tiene que servir para reflexionar de un modo más global, de un modo en que somos parte de la naturaleza. Así que bueno, Marce, si querías presentar a nuestro otro invitado. Y siguiendo la línea de lo que decía Amalia, que bueno, esto no ha sido gratis, esto no hace los derechos hoy consagrados tanto en la Constitución, tanto en la legislación, en los tratados internacionales, ha sido el producto de la lucha de las autoridades y pueblos. Y también en ese sentido de dualidad, como lo decía Amalia recién, que juntos han golpeado la puerta de los parlamentos, la puerta de las casas de gobierno, las puertas de las legislaturas y hasta la de los organismos internacionales. Ello ha sido el producto, es el producto lo que hoy denominamos el derecho indígena, en busca del reconocimiento del derecho propio de cada uno de esos pueblos. Y con esto quiero presentar a Raúl. Raúl, como dije antes, es parte del Coyamarca, y darte la bienvenida, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo desde acá, de nuestro territorio, desde el pueblo Coya, de Salta. En este caso, yo estoy bien al norte de Salta, que en este caso es el departamento de Iruya. Y desde acá, bueno, nosotros hemos iniciado diferentes procesos de organización y sobre todo de jerarquización de nuestras comunidades. Así que, bueno, del Consejo Indígena Coya e Iruya, y a su vez este Consejo Indígena forma parte de lo que es la organización Coyamarca, que nuclea alrededor de 70 organizaciones con sus documentos reconocidos por el INAI y por la provincia, y alrededor de 95 comunidades que integramos el territorio del Coyamarca. Entre ellos están la OCAN, que es la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno, la UCAP, que es la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, las comunidades de los Toldos, Tincunacu, Finca Santiago, Uquiza, que es la zona de Orán. Eso formamos parte de lo que es nuestra organización. Esa jerarquización se dio a partir de una participación genuina de los pueblos, de las autoridades, y logramos conformar esta organización que se constituyó ya en el 2006, 2007, y bueno, el propósito siempre fue la lucha territorial, la autodeterminación, la consulta, la participación, y sobre todas las cosas mantener viva la comunidad, la organización y los territorios, ¿no? Quería iniciar sobre el tema más vinculado al tema de educación intercultural.
Pero voy a hablar primero. Entendemos que la consulta y la participación es un ejercicio de los pueblos, primero y principal. Por eso nosotros tenemos asumido que es un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es una forma ancestral que lleva adelante los pueblos. Si uno mira las cuestiones más históricas del pasado de nuestros pueblos, siempre se hacían consulta y en participación. Los niños, los abuelos, los ancianos, las comunidades referidas a ese tema. Y bueno, ahí todo lo que conocemos como los conceptos de Minca, de reciprocidad, el AINI, y bueno, con el propósito de buscar la equidad, ¿no?, entre los pueblos. Entendiendo el concepto, nuestra organización entendió de que la forma de llevar adelante el proceso, sobre todo de reafirmación de la identidad cultural, la difusión de los derechos, la aplicación de esos derechos, la organización conformó un área de educación. Y esta área de educación del Codemaga es quien lleva adelante los diferentes procesos. Desde el 2009 hasta ahora se han hecho varios, entre ellos lo que es armado de los contenidos curriculares para profesores de educación intercultural para docentes de primaria. Tal es así que en 2012, a partir de la movilización que ha hecho la organización en Salta Capital, planteó al Ministerio de Educación la posibilidad de terciarios en las zonas que tengan formación tanto, podríamos decir, de una mirada occidental, pero también entendíamos que debería haber la cuestión de las causas de nuestros pueblos, ¿no?, lo que conocemos como educación intercultural, llamada, por supuesto, porque en realidad la incultura vendría a ser conocer al otro con su forma de vida, con su historia, con sus leyes, y también conocer al otro con sus propias pautas, sus convivencias, y sus diferentes concepciones que tiene acerca del territorio, la vida, ¿no? Así donde la organización llevó adelante este reclamo, y bueno, a partir de esta marcha generó todo un trabajo entre la organización y el gobierno de la provincia con el objeto de dejar, que era un terciario en esta formación. Tal es así que en el 2013 se logra que se hagan apertura de carreras en nuestras zonas, tanto Nazareno, San Victoria y Iruya, y a partir de ahí es donde es la formación, ¿no? El 2016 hace una modificación, y al año pasado, 2019, hubo una cuestión obviamente en la gestión anterior, del gobierno anterior, sobre la modificación de ese diseño curricular arbitrariamente, sin la consulta, la participación de los pueblos, y obviamente eso en la organización ha caído muy mal, y entendemos que eso no es el camino, que no es lo correcto, porque habíamos logrado que gobiernos provinciales puedan escucharnos, puedan entender nuestras voces, porque nosotros entendemos que la consulta y participación tiene que ser acorde a la realidad de los pueblos, tener en cuenta la participación de las autoridades en cualquier sentido de la política pública, tener en cuenta los mecanismos que tiene la comunidad para participar, tener la información suficiente, y sobre todo la cuestión de conceptos es lo que nosotros trabajamos mucho en nuestra zona, porque hace por las tierras, y nosotros entendemos que la consulta implica eso, implica participar y hacerlo, porque si bien es cierto que una idea de participación en Argentina representada, pero sí tenemos diferentes derechos, tanto como el convenio 133, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución, que es el documento jurídico más jerárquico de nuestro país, las condiciones en este caso de la provincia de Salta, las leyes provinciales que permiten que podamos ejercer ese derecho. Y obviamente cuando nosotros hacemos ese derecho hay una respuesta del Estado. En general esa respuesta es el ninguneo, como decía Mana,
la inconsulta, dividir las comunidades, las organizaciones, generar otros mecanismos que no son para los pueblos, esto de poner doble personalidad jurídica a las comunidades para que se dividan. Esos fueron la situación por la cual la atravesamos nosotros y el cual nosotros creemos que son los mecanismos apropiados para lograrlo. Entendemos que el mecanismo apropiado de los pueblos es la participación y consulta a través de esta organización constituida. El documento jurídico que tenemos como organización, en nuestro caso, no es una personalidad jurídica que otorga el Estado provincial o nacional, sino es la condición y la jerarquización de esas comunidades que están reconocidas. ¿Sí? Si uno entiende mejor o lo interpreta mejor y lo analiza más, ya en la Constitución se reconocen las comunidades. Entonces, ¿por qué se lo exige un documento que acredite eso, ¿no? Entendemos que es un intento válido, pero no es lo necesario, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando el Estado provincial dedica a crear más personas jurídicas, sobre todo con el fin de dividir a las comunidades. Y eso creo que no es el camino que debe seguir. Si bien es que en Argentina hay muchas leyes que han permitido mejorar de alguna manera en términos legales y de derecho para los pueblos, pero estamos como hace 30, 40 años atrás. No hay mejoras sustanciales. Esto de la consulta de la participación es un tema que a nosotros como organización siempre nos mantiene ocupados, porque la participación que nos da la consulta es según el Estado y según los gobiernos que haya, o sea, no es política de Estado. Y ahí es donde nosotros ponemos las alertas que cualquier gestión que viene nos cambia. Nos pasó en la gestión anterior, ojalá que en esta podamos avanzar más, tenemos las esperanzas al menos para poder avanzar en esta cuestión de la consulta y participación, pero que esa consulta y participación sea de acuerdo a los mecanismos que tienen los pueblos y de acuerdo a sus propias pautas culturales, sociales, organizativas que tienen las comunidades, ¿no? Nosotros siempre decimos algo que tenemos acá en nuestra conciencia como integrantes de la organización, es la cuestión de que nosotros no quitamos protagonismo a las organizaciones, sino que hacemos jerarquizar ese protagonismo que tienen las comunidades, ¿no? Nosotros somos dirigentes territoriales y que estamos con la comunidad. Yo ahora estoy acá en Colantulí, en una comunidad en donde, bueno, dedicamos mucho a la cuestión agropecuaria, ganadera, hacemos mucha producción. Entonces, ese es un trabajo, y así muchos dirigentes que son formados, docentes, abogados, técnicos, trabajamos en el territorio, ¿no? Y esa es la forma que ejerce la consulta y la participación. Volviendo y retomando el tema educativo, nuestra organización un pedido ahora al gobierno de la provincia con el propósito de poder generar un mecanismo de participación y consulta, pero que sea acorde a la demanda de los pueblos y no sea una imposición. Es decir, tener la información cabal, tener las disposiciones con respecto a lo que es la denominación de lo que se ha hecho acá, y sobre todo en cuanto a los contenidos curriculares que están en los diseños de educación. Entonces, eso es nuestra demanda, ¿no? Pero nosotros entendemos que la consulta debe ser acorde a las realidades de los pueblos. No podemos hacer omisión o omitir la comunidad, ¿no? Para hacer una consulta. Suele pasar, por ahí el Estado ha creado diferentes instituciones, como el caso de los CEIs en Nación, como el caso del IS en la provincia de Salta, con los delegados de cada pueblo. O sea, nosotros no entendemos que ellos son no es el mecanismo apropiado para la consulta y la participación. El mecanismo apropiado para hacer la consulta y participación son las organizaciones, son las comunidades, son sus dirigentes, los que tienen mandato por la comunidad. Si bien los CPI los tienen mandato de la comunidad, pero no tienen autoridad para tomar decisiones respecto a su pueblo. Y esa es, creo, la grande diferencia que encontramos, ¿no? Y sobre todo en materia educativa encontramos esto. Muchas de estas consultas se hicieron por nuestros referentes
pero sin la participación y sin la consulta a las comunidades, obviamente a los sujetos de derecho, que en este caso son los que están estudiando, los que tienen pensado contar sus estudios en nuestro territorio, que tenemos 3 terciarios, y nos demanda casualmente eso, que se mantengan los terciarios, que los estudiantes puedan acceder a jerarquizar en la carrera docente, en área educativa. Quizás hay otros temas también nosotros venimos tocando, Raúl, en este caso, en ese mismo tema, centro Raúl, en este punto, ¿no? en ese mismo tema, ¿cuántos egresados aproximadamente creen ustedes que egresaron con este título que quizá a ustedes les hace ruido, ¿no? Porque ¿qué es lo que decía antes, qué es lo que dice ahora el título del egresado? Claro. Sí, aproximadamente en estos 3 terciarios hay alrededor de 90 egresados que terminaron la carrera. Después tenemos más de 190 estudiantes. Pero los que terminaron la carrera, el título que tenían era profesor de educación intercultural para primaria. Y ahora hay una cambio de denominación, que no es el tema, ¿sí? Es profesor de educación intercultural. El tema está en que esto es arbitrariamente en consulta con las organizaciones y los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esta denominación no sabemos cómo, no específicamente si es para un nivel primario o si es para un nivel secundario. O sea, no nos está especificando. Si bien es cierto, la provincia entiende que el plan de estudio pertenece a un nivel primario, pero no sabemos las provincias sí que pertenecen, ¿no? Entonces, nuestro análisis, y obviamente los asesores que tenemos en la organización, nosotros puntualmente pedimos, por un lado, la aclaración de por qué el cambio de la denominación, y por otro lado, asegurar jerarquización y el trabajo de los egresados, porque se inscribieron con un nombre del título y terminan recibiendo otro título, y ahí es donde uno entiende que hay muchos derechos que se violaron, ¿no? Y por eso es que estamos reclamando y pidiendo tanto al Estado provincial y al Estado nacional las aclaraciones, la consulta y la participación corriente de los pueblos a fin de poder lograr un entendimiento que nos permita, por un lado, dar soluciones a los estudiantes, pero también proyectar un trabajo conjunto de aquí en más. Y ahí entendemos que entra esta cuestión de la consulta y participación que tenemos los pueblos, ¿no? Que somos obviamente objeto de derecho, y que ese derecho que conseguimos, planteaba la hermana, ¿no? De esta lucha que viene, ¿sí? Una vez que llegó la colonización hasta el día de hoy, ¿no? Que obviamente las luchas, nosotros siempre decimos que las guerras son las mismas. La colonización no es más que hace 506 años, ¿no? No es lo mismo, es otra manera de que nos están haciendo, ¿no? Y esto de la pandemia también, supuesto, trae aparejado serios inconvenientes hacia nuestros territorios. Entonces, es plantear eso, ¿no? La consulta y la participación tienen que ser permanente, constante, se tienen que generar mecanismos para hacer esa consulta. Nosotros entendemos que el Estado, nosotros no queremos, porque también hay planteos de que las organizaciones queremos manejarnos por sí solas, generar nuestra autodeterminación. Nosotros hagamos la autodeterminación dentro de los territorios, dentro de los estados, como hoy, ¿no? Eso la tenemos clarísima, porque si no, cuando escucho autodeterminación, el año pasado escuché diferentes entrevistas y hablan siempre de que ustedes quieren separarse de Argentina. Y bueno, eso es confundir, sobre todo en los medios que estuvo la práctica de los mapuches, el cual, bueno, le mandamos un saludo especial y mucha fuerza ante la lucha que llevan adelante. Nosotros entendemos que esa participación y esa consulta y esa autodeterminación se da en este marco que hoy está dentro del Estado provincial, municipal, del Estado nacional. Pero ahí queremos ser sujetos de derecho y protagonistas, y obviamente nosotros en nuestra organización lo estamos haciendo. Cuesta mucho, no es fácil, pero estamos llevando esta consulta. Es decir, no ejerciendo el derecho que Argentina reconoce como es la consulta de la participación, la ley 24.061, que es la adopción del año 169. Entonces es lo que ponemos en práctica.
y otros instrumentos que tienen que ver con la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso es nuestra mirada sobre lo que es la participación en materia educativa. Siguiendo lo que decía Raúl, la consulta es donde se expresan las autoridades y representantes de los más 40 pueblos que hay hoy en Argentina. Es donde se expresa el Murubincha, donde se expresa el cacique, donde se expresa el lonco, donde se expresan los ontas del pueblo huarpe, donde se expresan los presidentes, que en algunas comunidades tiene presidentes. Es la expresión en primera persona, es la expresión de la palabra de sus autoridades y referentes. Y bueno, pasando esto de la palabra en primera persona, ¿qué acciones hicieron ustedes en base a esta falta de consulta con el Ministerio de Educación de Salta y de Nación? Te cuento, lo que hemos realizado son, bueno, por un lado, el manifiesto, o sea, la cuestión más de comunicación y los medios, se sacó un manifiesto, luego se hizo una presentación jurídica, administrativa al Ministerio de Educación, que lo lleva adelante uno de nuestros apoderados, y la segunda instancia es que el día miércoles a 11:15 de la mañana tuvimos una reunión con el ministro por este medio, en donde, bueno, se lo planteó las temáticas. Obviamente, se plantearon cuatro temáticas con el propósito de seguir trabajando. Primero y principal es el tema de la aclaración de la laminación de títulos, la consulta y la participación, y que esa información provincia nos acerque y debe llegar a las organizaciones donde muchos de nuestros estudiantes están. Segundo, se logró mínimamente la garantía del acceso al trabajo para estos estudiantes que se reciben en estos institutos. Como dije, y vuelvo a repetirlo, que tienen la orientación intercultural, ¿sí? O sea, tienen esa formación donde se trabajó el tema del derecho, la lengua quechua, el guaraní, por lo menos se tuvo como presente en ese profesorado, la participación de los pueblos, el proceso histórico de los pueblos indígenas, así que tuvo mucho contenido que tiene que ver con la causa de los pueblos, ¿no? Y el otro tema actual que se dejó fue la creación de un área de acción intercultural en el ámbito de la calificadora de méritos títulos. Ese es lo otro, porque entendemos que ahí es donde también se ha reflejado todo el trabajo y el estudio que han llevado adelante nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa área creemos importante que deben estar especialmente de acción intercultural, con el propósito, por un lado, de garantizar la cuestión de trabajo de nuestros estudiantes, pero a la vez también de tener una mirada cultural dentro de esa área, donde entendemos que es una netamente muy técnica, que no tiene un vacío en materia de los pueblos indígenas, un vacío total, viene de un momento de educación de los 80, de los 70, de los 60, ¿sí? De los 90, o sea, esa mirada tienen esta calificadora. Por eso es que nosotros entendemos que debemos participar ahí, obviamente con nuestros profesionales que ya tenemos formados. La otra cuestión fue el pedido de la indemnización de los terciarios, porque estos terciarios son anexos, no son rectorados, si se entiende. Nosotros dependemos del instituto que es OBRAM, ¿sí? Del TAIF, que tiene anexos en estas, son extensiones amplias que hay, tanto en Nazareno, en Santa Victoria, en Iruya y en Ilcaña, que es el territorio donde nuestra organización tiene incumbencia. Así que era un poco transmitir esta realidad, porque entendemos que a partir de ahí podemos también lograr y ejercer este derecho que, tantos años han sido sometidos, hemos sido víctimas de eso, de no cumplimiento, y que hoy en día lo seguimos viviendo, ¿no? Se logró avances, pero también hay atropellos, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros sí
Que yo creo que hay una necesidad profunda de transformar la educación, no solo la educación dirigida para los pueblos indígenas, sino la educación concebida como una perspectiva de futuro de todos los seres humanos, sean o no pertenecientes a pueblos originarios, y por eso la educación no se llama educación indígena en sí, sino se llama educación intercultural, bilingüe en el caso. Entonces, la creación y la gestación de institutos de formación que profundicen, equiparar estas culturas que, como decíamos, con lo que nos explicaba Amalia, de salir de la tortura, del asesinato, de la justificación de los asesinatos, de la justificación de la eliminación de los pueblos originarios, a decir los pueblos existimos, somos, tenemos una raíz, tenemos un idioma, es un cambio profundo y necesario. Por eso generar nuevos planteles docentes es muy importante para las comunidades indígenas, pero es muy importante también para toda la sociedad. En eso yo creo que lo que vos decías recién, no solo los idiomas que se van incorporando, los idiomas locales, ahí mismo, cómo detener la pérdida de los idiomas, cómo detener una hegemonía a veces cultural, ¿no? Hasta el mismo castellano se somete al idioma inglés, o sea, no es ni siquiera solo nuestros pueblos originarios, sino es en general que se van calificando. Y digo, ¿cómo nos es necesario revalorizarnos como sujeto para poder generar otro paso, que es el desarrollo integral? Ahí yo vi que vos tenés esa formación, ¿no? De desarrollo técnico en desarrollo, y nos gustaría que nos cuentes un poquitito de eso, aunque sería súper importante que en los distintos pueblos originarios tengan ingenieros forestales, biólogos, químicos, maestros, no sé, de todas las formaciones posibles para estar en los pero bueno, que vos desde esa experiencia, y Amalia también desde el arte, ella da clases en la Universidad Nacional de Arte, y también nos va a poder decir cómo es esto, ¿no? De la formación terciaria, como alumno, como egresado, como profesional, ¿dónde estamos parados, no? Contanos, Raúl, un poquito. Es un tema muy, muy enriquecedor. Sí, la educación intercultural en sí, cuando hablamos de educación intercultural no nos referimos solamente a los pueblos indígenas. Eso, nosotros entendemos que la educación cultural es un eje que nos atraviesa en cualquier sociedad, y entendemos que la educación intercultural no solamente debe ser para los pueblos indígenas, tiene que ser para toda la sociedad. Es un cambio de paradigma, las cosas, un cambio incluso en el tema educativo. Y bueno, cuando hablo de los contenidos, de los diseños curriculares, etcétera, se debe a eso. Se debe a que la educación tiene que tener una mirada de la realidad. O sea, hoy en el día tenemos un diverso de culturas, ¿sí? Un diverso de ideologías, podríamos decir, un diverso de realidades, no sé, la educación sexual, la educación para jóvenes adultos, no pueden acceder, pues para los que están en el cerro, para los que no pueden estudiar ni siquiera la primaria, como pasa en nuestros pueblos, en los lugares. Entonces tiene que darse esa participación, ¿no? Nosotros reclamamos desde los pueblos que pertenecemos a ellos, pero también entendemos que hay otros sujetos que tienen otras realidades o contextos, y que nos parece importante que la interculturalidad es la que une, las que nos convoca, las que también nos llama a reflexionar sobre estas prácticas educativas, ¿no? En mi caso, yo he tenido una formación, podríamos decir, intercultural, porque bueno, así como vi materias de economía, de derecho, de lengua, también de ver el quechua, pude ver algo de guaraní, pude ver derecho indígena, que en otro lado ningún
Yo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, nunca se habló. Hoy en el día es diferente, hay cambios. Pero también tuve la posibilidad, por ejemplo, de conocer lo que son las lenguas estándar, lenguas no estándar, todo un sistema y una estructura de la lengua castellana, ¿no? Que de pronto uno viendo que va a cambiar, como tú decías, ya no solamente es el castellano en sí, porque bueno, tiene sus variables, pero también su regionalismo. O sea, si entendemos que es el idioma de Castilla, no es el idioma que se habla en España, digamos, porque también hay muchas culturas en España, entonces entendemos eso, ¿no? Que enriquece en realidad, en vez de, nosotros lo entendemos como un enriquecimiento. No tenemos esa mirada del odio hacia la lengua, sino más bien de incorporarlo, pero también que la otra cultura acepte nuestro idioma, nuestra cosmovisión, nuestra identidad, que es un tema de debate hoy en día. Queremos que también la otra cultura nos entienda cómo vivimos, cuáles son nuestros sistemas organizativos, sistemas económicos, nuestra estructura, nuestras prácticas sociales que tenemos. Y por eso es que tenemos muchos derechos conquistados y ganados y queremos poner en práctica. Ya no queremos ser una comunidad oculta, practicar nuestras prácticas sociales, jurídicas, o nosotros como le denominamos el derecho Coya, a escondidas, sino queremos que lo conozca la sociedad de cómo se practican estos derechos. Yo decía el término Aini, Inca, bueno, la reciprocidad, ¿no? Así es, Raúl. Le vamos a pasar la palabra bueno, eso para ir un poco a cerrando Amalia. este conversatorio, que me parece riquísimo, digamos, ¿no? Sí. Le vamos a pasar la palabra a Amalia con la misma pregunta y después ya vamos a ir cerrando, porque aunque no lo crean, faltan 10 minutos para que llegue la hora, ¿eh? Concuerdo con lo que dice Raúl. Creo que es importante el tema de la educación intercultural, porque la forma de enriquecernos es el triple, el cuádruple, es un montón. ¿Por qué? Porque aprendemos la filosofía de otros pueblos, aprendemos la forma de hacer ceremonia con otros pueblos, la forma de hablar. Hacemos interculturalidad todos los días nosotros también. Yo voy a la verdulería y tengo una hermana que es del límite de Bolivia, charlo con ella, una hermana de Perú, el chino del barrio que voy a comprarle, estoy haciendo interculturalidad todo el tiempo, ¿no? Entonces también tenemos que focalizar desde ahí, no solo quedarnos en la teoría, porque siempre yo veo que hay muchos textos escritos, y cuando yo fui a la facultad, a mí también me discriminaron. Y yo digo, ¿y dónde está la interculturalidad? Entonces, salvo, bueno, yo voy, hay otras facultades como filosofía y bellas artes que es como muy más amplio y te sentís más contenido, mientras que en otras facultades son como más estructurados y cambia la forma también del pensamiento, ¿no? Entonces es importante también estudiar nuestros alumnos, estudiarnos nosotros mismos. Yo mi escuela de interculturalidad la fui haciendo cada vacaciones que me voy a diferentes pueblos y aprender sus culturas. ¿Por qué? Porque cada uno le llama a la tierra de una manera. Estamos en el tiempo del despertar, como decían en este Pachacuti. Estamos buscando el buen vivir, ¿no? El vivir bien. Sumas causa y sumas camaña, tecó porá, tecó cádiz, umé moguel para los mapuches. Entonces, todos los pueblos tienen su forma del buen vivir o de vivir bien, ¿no? Entonces, qué rico sería que cada uno podamos entender, porque la importancia también de recuperar la lengua, ¿no? Es que hay palabras que son intraducibles, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Tlazo Camati, ¿no? Dice, te agradezco desde la voz de mi corazón, te agradezco, ¿sí? Es el agradecimiento en lengua náhuatl, ¿no? Entonces, Urpillay Soncoyay, te agradezco desde mi corazón de palomita. Eso me enseñaron los hermanos de Cusco, ¿no? Entonces, cada zona se saluda de una manera. Y cuando vos preguntas, decís, ay, qué hermoso, qué lindo que te saluden así, ¿no? O te agradezco desde mi corazón y de mi voz te agradece, ¿no? Entonces, eso es la interculturalidad, ¿no? Entonces, hablar con el vecino, hagamos interculturalidad cuando vamos a comprar papa, cuando vamos a comprar carne, cuando vamos al chino, respetemos esa relación con el otro, ¿no? Y aprendamos todos los días, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo. Yo creo que, para ir cerrando, como decían, la educación es súper importante. Desde la universidad, yo doy pueblos originarios, ¿sí?
porque me nació del corazón, porque como yo estoy en el tema de defender el tema de la madre tierra, ¿no? Esta Pacha, esta Ñuque Mapu, entonces desde ahí le doy diferentes formas de ver a mis alumnos, que son futuros alumnos de Bellas Artes, cómo abordar desde los guaraní, desde lo que conocemos nosotros. ¿Qué nos dicen los hermanos mapuches? ¿Qué nos dicen los hermanos aztecas, los mayas, los quechas, los huichí, los com, los pilagá, los nibaclé, los diaguitas? O sea, tenemos los cacanes, tenemos tantos pueblos, nuestros propios hermanos, con los que yo muchas veces pido permiso para hablar de su pueblo, pido permiso, porque es importante también el permiso, no hablar por hablar. Dar una clase, para mí, a veces estoy una semana, le digo para dar una clase, porque yo le tengo que preguntar al hermano Colla, ¿qué opina de esto? Le tengo que preguntar cómo se dice tal cosa. No puedo agarrar y copiar de Wikipedia como hace alguno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy indígena y a mí no me gustaría que hablen de mi pueblo cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Saben por qué les digo? Porque una vez yo me equivoqué con mis alumnos de 6º grado y les llevé a ver un video de la cultura andina. ¿Y qué pasó? En un momento, ya digo, bueno, sí, pero ya no, ¿no? Dice, los andinos usan y mascan cacao para su ceremonia. Es la planta más importante. Cuando yo escuché dije, Dios mío, cacao no es hoja de coca. Entonces, ¿qué significa esto? Así nos están enseñando. Gente que no sabe de nuestra cultura. Por eso es importante tener docentes en nivel primario, secundario, universitario, posgrado, magíster, doctorando. Y hay muchos hermanos que están estudiando y yo me alegro y queremos hermanos que estudien y que nos superen y nuestros futuros alumnos, que sean indígenas, no indígenas, no importa, como decía acá la hermana Nina, ¿no? Se está buscando una escuela que sea para todos, que todos podamos darnos la mano como cuando éramos pequeños y hacer una ronda y sentirnos todos iguales. Iguales desde el respeto, iguales desde la educación, iguales desde mi sistema de creencias. Yo quiero creer en una piedra que me respeten. Yo quiero creer en alguna deidad que nos respetemos todos de dónde venimos. Porque sabemos que de este Caipacha nos vamos a ir todos sin nada. Entonces, por lo menos sembremos la semilla de la sabiduría y compartamos nuestras ceremonias, nuestras cosas que nos han enseñado nuestros abuelos. Jayaya, jayaya. Jaili, jaili. Jaili, jaili. Jaili, jaili. Marce, ¿cómo estamos? Sí, bueno, para ir cerrando, le vamos a pedir unas palabras para los pueblos originarios. ¿Qué mensaje tienen? ¿Qué mensaje qué horizonte? ¿No es cierto? Y bueno, Amalia, ¿qué nos puede decir? Solo le digo, respeten su palabra. Si digo a tal hora, voy a tal hora. Si voy a darte algo, lo más importante, respetarnos a nosotros mismos. El poder lo tenemos nosotros. Respeten su palabra. Yanka y Yacha y Munay. Trabajen mucho, con amor e intercambio. Primero den para poder recibir. ¿Sí? Hay reciprocidad en nuestra lengua quechua y aymara. Si nosotros nos damos, ¿qué vamos a recibir? El hombre solo pide, quiere, pero primero nosotros tenemos que dar y van a ver que siempre nos va a sobrar conocimiento, alimento, todo. No, solo tenemos que pensar en vivir aquí y ahora. ¿Para qué voy a comprar 10 kilos de carne si mañana no sé si voy a seguir viviendo? Vivamos cada día y respetemos las energías de las personas que nos vienen a enseñar también. Raúl, querido, por favor. Primero me sumo al mensaje de la hermana, esto de la AINI, la reciprocidad y la minca, que nosotros acá lo practicamos mucho. Bueno, vamos a ayudar al vecino a construir su casa, techada, a ayudar a cultivar, y bueno, hacemos AINI y minca también cuando hacemos nuestro reclamo. Nosotros esa es nuestra filosofía de vida. Llamar a la unidad de los pueblos, llamar a esto, ¿no? A la reciprocidad, a la AINI, a la minca, como pueblos. Y bueno, un Jayaya y un Tincunacama.
Hasta nuestro próximo encuentro, entonces. Sí. Un chicama. Muchas gracias, Amalia, muchas gracias, Raúl. Y bueno, decir esto que, bueno, la consulta previa es un mecanismo, es un modo de donde transita todos los derechos, pero en especial el derecho al territorio. Sin territorio no hay identidad, sin territorio no hay educación intercultural, sin territorio no hay idioma. Y bueno, ese es el horizonte que persiguen los pueblos indígenas, de preservar el territorio, ese conjunto de derechos que resguardan de hace milenios. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.